Listo, entonces vamos a obtener también un diagrama de fuerzas a partir de un plano inclinado. Esto es un plano inclinado, ¿listo? Entonces, como siempre, tenemos una masita que está sobre un plano inclinado, el cual no se va a mover por el momento. ¿Listo? Es como si yo tuviera este celular y lo ladeara un poquito. ¿Listo? Es como si yo tuviera este sistema así. No se va a mover. No se va a mover. ¿Listo? Hasta el momento. ¿Listo? Plano inclinado. Plano inclinado. Entonces, resulta que desde los cuerpos van a tener un sistema de referencia, pero rotado. ¿Listo? Entonces, nuestro sistema de referencia va a estar en este sentido. En este sentido. ¿Listo? Lo voy a bajar un poquito. Lo voy a bajar por acá. Está en séptimo B. Listo. Entonces, vamos a obtener estos ejes coordenados X, Y. ¿Listo? Como ven, están rotados. Se rota a partir de también el ángulo que forma. ¿Listo? Entonces, vamos a obtener un peso. Vamos a hacer un diagrama de fuerzas. Entonces, vamos a obtener un peso que va a ser este. Va a ir siempre hacia abajo. ¿Listo? No importa si está rotado. Siempre va a ir hacia abajo. Se va el peso. Entonces voy a tener mi vector peso. ¿Listo? Y el otro, la otra fuerza que está actuando va a ser la normal. Que la normal viene siendo perpendicular a lo que es el plano. El plano es todo esto. ¿Listo? Este es el plano. Y pues va paralela, perpendicular a ella. ¿Listo? Entonces, porque la normal viene así. Porque va el peso derecho, no perpendicular al. Porque el peso siempre va hacia arriba. No importa cuánto yo le incline. Siempre el peso va a ir hacia abajo. Sentí la muerte cerca. ¿Listo? Siempre va a ir hacia abajo. ¿Sí? No importa cuánto yo la dé, siempre va a ir hacia abajo. Mira, porque el normal sí está inclinado hacia. Eso es como subir una montaña. Si usted le inclina su peso hacia abajo, así se va cuando uno Ajá, exactamente. Pero siempre va a ir siempre hacia abajo. El peso siempre va a ir hacia abajo. hacia abajo y hacia el frente. Ajá. no siempre No, tiene hacia que abajo. estar así. Hacia abajo. ¿Listo? Ya vamos a ver cómo se descomponen esas fuerzas. ¿Listo? Entonces, tenemos la normal que va perpendicular, perpendicular, perdón, a la superficie. En este caso, la superficie es esta. Todo esto. ¿Listo? Entonces, aquí no se está moviendo, o sea que ya no hay fuerzas, no hay más fuerzas. ¿Listo? Está estático. ¿Listo? Está agarrado, por así decirlo. Entonces, este peso, como vemos, va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. Y esto es de vectores. Señor. Un cambio, digamos, cuando van subiendo una columna, si se supone que están haciendo mucho peso, sí. Porque, como que porque tienen mucho peso, que para Bueno, eso tiene que ver con el peso, con la distribución del peso. Entonces, cuando ustedes ven un camión cargado totalmente, es un peligro. Porque sí es un peligro, carga porque es que puede que se devuelva de esta manera. como esos troncos, ¿cierto? Sí, como las barras que se pueden Entonces,
puede haber, eso lo vamos a ver en tercer periodo, eso se llama torque, ¿sí? Torque. Entonces, exacto. Mate, se va hacia atrás, que se Exacto. levanta la partida, pero pues mantiene. Exacto. ¿Lo que les pasaba? Eh, ok, sí, exacto. Ah, No quería poner ese ejemplo, pero sí, es lo que les pasó a ellos. mucho amor. Empezó más el amor, obviamente. Obviamente. Yo no puse el ejemplo, él lo puso, él lo puso. Él lo puso. Yo no lo puse. Yo no lo puse, obviamente. Pero si yo no puse ese ejemplo. Pero bueno, ya pues digo, no tienen otra sí tienen debido a la son capaces de volver. ¿Cómo se llama cómo se llama la empresa que? Bueno, sí, sí, pero no, hay unos que hacen en este canal. La método se llama. Es que tiene que ver muchas cosas. La fuerza inclinada de X hacia. No me inclino. No, hay una fuerza. ¿Cuál fuerza? Digamos, Ah, bueno, esta, y es lo de aeromagnética hacia atrás. ya vamos a ver. ¿Listo? Entonces, los vectores se van a descomponer los vectores del peso. Entonces, si ustedes hacían una suma de esos vectores, les va a dar lo siguiente. Entonces voy a tener una componente del peso en el eje Y hacia abajo. Ay, Dios santo. Una componente del peso en el eje Y, pues porque está en el eje Y, obviamente. Y voy a tener otra componente, que es la componente del peso en el eje X. ¿Listo? Si ustedes se acuerdan de los vectores, pues va a haber una sumatoria de fuerzas. ¿Sí? Y este va a ser mi peso en el eje X. ¿Sí? Entonces, voy a hacer aquí una demostración, ya que puedo hacerlo acá. Y vamos a girarlo. Entonces, así sería, digamos, el plano cartesiano, pero girado. ¿Sí? En este caso, bueno, lo voy a duplicar para que quede bien. ¿Listo? No lo copien, sino que pues vamos a hacerlo de esta manera, para que ustedes logren entender lo que yo estoy queriendo decir. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí lo volteamos y si esta superficie no fuera de 60 grados, pues sencillamente esto se borra, todo esto se borra. Exacto. Pero vamos a hacerlo así. O sea que el peso no iría tampoco en el peso X ni en el peso Y. Solo iría al contrario del peso. ¿Listo? Entonces en este caso. En este caso solo iría peso. ¿Listo? Entonces ahí no se está moviendo. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero decir. Cuando rotamos, ahí sí va a haber componentes del peso en X y la componente del peso en Y. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero decir. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y para que ustedes también sepan eso. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo eso, podemos hacer una sumatoria de fuerzas. ¿Listo? Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X y vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Listo? Son dos sumatorias. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en X. ¿Hay fuerzas en X positiva o no lo hay? ¿Cuál? ¿En X positivo? En X positiva. Ah, no. En X negativa. Digo que tenés razón. Va el peso del eje X. Mire, acá la tengo. Entonces, tengo el peso en X, pero va en sentido negativo. Pregunta, ¿se está moviendo o no se está moviendo? Entonces, eso es igual a 0. Ahora, sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Tengo fuerzas en el eje Y positivo. ¿Cuál? No, positivo no. Positivo. Positivo no. ¿Cómo que no? La normal.
La normal, miren, va hacia arriba. La normal. ¿Hay más positivos? No. Negativos. Sí. ¿Cuál? El peso en Y, mírenlo acá. Acuérdese que se rota, acuérdese. Sí, es que yo no veía peso, pero se me olvidaba que Ajá. Entonces sería menos el peso en Y. ¿Se está moviendo o no se está moviendo? No. Entonces sería 0. ¿Listo? Si despejáramos aquí la normal, nos queda que esto va a ser igual a omega Y. Y si se estuviera moviendo. Sería masa por la aceleración. ¿Sí? Si se está moviendo en ese eje. Si no se está moviendo, sigue normal. Así. Masa por aceleración. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas o inquietudes? Espere, paso estas ecuaciones para el otro lado. Listo. Ahí ya los pasé. Y ahora vamos a ver un sistema que se esté moviendo. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Vamos a tener la masa. Aunque están los dos juntos. Sí. No, estos son dos puntos. De una de los hago más grandes. ¿Listo? Puede ser el igual y el dos puntos, o puede ser los dos puntos. No hay ningún problema en la notación. ¿Listo? Listo. Entonces, tenemos esa masa que vamos a... No, todavía no. Que digamos estoy alándolo. Entonces, hagámosle una flechita. Lo estoy alando en ese sentido. ¿Listo? Y esta va a ser la fuerza que estoy ejerciendo. ¿Listo? Ahora hago el sistema de coordenadas. El sistema coordenado, obviamente volteado, rotado. Entonces tengo X y tengo Y. ¿Listo? Ahora comienzo a configurar las cosas. Entonces ya sabemos, el peso siempre va hacia abajo. Vamos a poner una línea gruesa. Entonces vamos a obtener una línea, un vector hacia abajo. Lo vamos a llamar el peso. Vamos a obtener una normal. La normal que va hacia arriba. Entonces, aquí está. La normal. Vamos a obtener los vectores de peso en X y peso en Y. Vamos acá. Pues acá. Peso en X y peso en Y. Peso en Y. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas. Pues, sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Entonces, voy a obtener la fuerza que estoy ejerciendo menos el peso en Y como se está moviendo en ese eje, porque le estoy aplicando una fuerza, pues va a ser masa por la aceleración. ¿Listo? Y en la sumatoria... Ah, sí, perdón, peso en X. Entonces sería peso en el eje X. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces tengo la normal menos el peso en Y. En ese eje no se está moviendo, solo se está moviendo en el eje X. O sea que esto va a ser igual a
0. ¿Listo? Ahora, digamos que el problema nos dice que la fuerza va a ser igual a 300 newtons. Y que, por ejemplo, la masa mide 40 kilogramos. Y el problema nos dice hallar la aceleración del sistema y hallar la normal. La normal. ¿Listo? Entonces vamos a obtener lo siguiente. ¿Listo? Entonces, podemos hallar el peso según este ángulo. Por ejemplo, el ángulo que nos dan es de 45 grados. O sea que este ángulo que hay acá, es el mismo que va a tomar acá. ¿Listo? Por congruencia de ángulos. ¿Sí? Eso es de geometría. ¿Listo? Congruencia de triángulos. ¿Listo? Entonces, vamos a obtener lo siguiente. Entonces, de aquí sacamos puramente trigonometría, porque esto es un triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces tenemos el seno y el coseno. El seno de este ángulo, ¿cuál va a ser? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea que va a ser omega y dividido omega, que es el lado más largo del triángulo. Y el coseno va a ser cateto adyacente, que va a ser el peso en X, dividido la hipotenusa, que va a ser omega. Y aquí, despejando omega X y omega Y, vamos a obtener omega Y va a ser igual a este que estaba dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, omega por el seno de ese ángulo y omega X, que va a ser igual a omega por el coseno del ese ángulo. ¿Listo? Eso es para hallar las componentes del peso. ¿Listo? Entonces vamos a hallar omega Y y omega X. Entonces, como nosotros sabemos, el peso, ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo se hallaba el peso? Masa por aceleración, pero ¿cuál aceleración es? Pues la de la Tierra, porque nosotros estamos acá. O sea que sería masa por gravedad. ¿Sí? Entonces, el peso va a ser igual a la masa, que va a ser de 40 kilogramos, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. O sea que el peso aquí es igual, 40 por 9,8. Espérame un momento. Listo. ¿A qué es igual? 309,2. ¿Y en qué se mide el peso? ¿Y esas unidades son? Newtons. Ajá, exactamente. Son newtons. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar lo siguiente. Entonces, ya tenemos el peso. El peso ya lo tenemos. O sea que yo podemos hallar las componentes. Entonces, omega Y va a ser igual al peso, que va a ser de 392 newtons. Multiplicado por el seno de ¿cuánto? De 45 grados. Y omega X, que va a ser igual a 392 newtons por el coseno de 45. ¿Listo? ¿Cuánto da omega Y y cuánto da omega X? 277,20. Newtons, no se les olviden las unidades. Y omega X. 277. No, así. Ya sé por qué. Acuérdense que
la función seno y la función coseno se encuentran en un mismo punto cuando el seno y el coseno son de 45 grados. Acuérdense de eso. ¿Listo? Esas funciones. Exactamente. ¿Listo? Entonces se solapan en ese punto. ¿Listo? ¿Se solapan? Sí. ¿Qué solapan? O sea, digamos, si... Por ejemplo, tienes la función seno y tienes la función coseno. Más o menos. Entonces, en estos puntos se solapan. O sea que van a tener el mismo valor. Pero me refiero a cuál es el significado de solapar. Solapar. Uno encima del otro. Como arrancar. Es que ustedes de chiquitos se creen que la Oiga, sí, qué buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Listo? Entonces, así se hallan las componentes del peso. ¿Listo? Ahora, vamos a ver cómo se hallan, pues, las incógnitas que tenemos. Entonces, las incógnitas que tenemos son la aceleración y la normal. Entonces, déjenme copiar estas dos ecuaciones. ¿Cómo no? Listo. Copiamos estas dos y vamos a dejarlas acá. Vamos a ver si no me deja hasta allá. Ay, sí, me la deja hasta allá. Tengo que correrla así. Vale, pero remedio la enfermedad. Hagámoslas acá. Mejor hacemos esto. Hacemos esto. Control C. Así, control V. ¡Ay! Dios santo. Listo, ya. Uy. Eso es lo que me aburre de este programa. Listo. Entonces, ¿se puede usar regla con esa barra? ¿Yo puedo usar qué? Regla. Entonces, no le puedo poner una regla, ¿no? Ya está más rayada. Está muy rayada ya. Listo. Entonces, de aquí vamos a despejar, por ejemplo, esta la voy a llamar la ecuación 1 y esta voy a llamarla la ecuación 2. ¿Listo? Entonces, aquí voy a despejar la ecuación 2. Entonces, de la ecuación 2 voy a despejarla. Entonces, tengo normal menos el peso en Y, que va a ser igual a 0. Si despejamos aquí, la normal va a ser igual a el peso en Y. ¿Listo? O sea que la normal a qué va a ser igual al peso en Y, pero ya lo hallamos. 277,18. Exacto. ¿Listo? Entonces, en conclusión, ¿qué nos dice el problema acá? Que la normal, si lo hacemos de este modo, entonces, si el sistema nos está moviendo en el eje X, si el sistema nos está moviendo en el eje Y, pues, sí. Los que llenaron la encuesta se van a la encuesta de intersección. Ahora, listo. ¿Listo? Entonces, la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, por eso es que se hace esa convención. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hallar la aceleración del sistema. Entonces, en la primera ecuación vamos a despejar la aceleración. Entonces tenemos fuerza
menos el peso en X igual a la masa por la aceleración. O sea que aquí espejamos la aceleración. La aceleración va a ser igual a fuerza menos el peso en X dividido, ya que la masa está multiplicando por la aceleración, pasa a dividir, dividido la masa. ¿Listo? O sea que la aceleración va a ser igual a la fuerza. La fuerza era de 300 newtons. Menos el peso en X, que sería de 277,18 newtons, dividido la masa, que la masa sería de, ¿la masa de cuánto era? No, la masa de 40 kilogramos. ¿Listo? 40 kilogramos. ¿Listo? ¿Cuánto da 300 menos 277? No. 20 y pico. 23.000. $22.85. 22, ¿cómo? 82 newtons, ¿cierto? Dividido 40 kilogramos. La aceleración es de 0,57. Y la aceleración se mide en metros sobre segundo cuadrado, Dios santo. No, porque hagamos el paso sencillo. ¿Listo? ¿Ustedes ya saben? Listo. Dale. ¿Cómo? ¿Tu Marcela también se va? Sí. ¿Listo? Entonces vamos a obtener lo siguiente. Vamos a hacer los pasos que requieren. ¿Listo? Aceleración va a ser igual. Me da 0,57 esa división. ¿Listo? Entonces, los newtons, ¿qué unidades son? Son kilogramo, perdón, espera un momentito. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y esto, las unidades de la masa son dividido kilogramo. Si hacemos ley de extremos y medios, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a hacer ley de la oreja. Y nos queda de la siguiente manera. ¿Listo? Entonces, voy a pasar este pasito. Entonces, este pasito es el siguiente. Que la aceleración va a ser igual a 0,57. Dejo el mismo número. Extremos se multiplican. Entonces, kilogramo por metro por 1 es kilogramo por metro.